Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, nuestra audiencia y también a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este evento del Circuito Digital Corea de este mes de mayo de 2023 sobre las empresas surcoreanas en México. Pero antes de empezar, ver un contexto sobre la importancia de la migración coreana en el país. El 29 de abril de 2021, el Congreso de la Unión decretó el 4 de mayo de cada año como el Día del Inmigrante Coreano, como una muestra de reconocimiento que unen lazos históricos, políticos y comerciales a México y la península coreana. Dentro de la discusión del decreto de ley, se indicaron como argumentos las relaciones bilaterales con la República de Corea, destacando su lugar privilegiado como socio comercial, el número de inversiones surcoreanas en el país, así como el tema histórico de las migraciones coreanas a México que datan desde 1905. Así, en el marco ya del 61 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la República de Corea, y la celebración del inmigrante coreano, que es en este mes de mayo, la sesión tiene como intención charlar en torno a las características de la presencia empresarial y migratoria coreana en el país, haciendo hincapié de sus relaciones económicas, culturales y también de género. Por eso el objetivo de este conversatorio es realizar esta charla en torno a la historia, desarrollo y características de las empresas surcoreanas en México, explicando su contexto y buscando también resaltar las relaciones sociales, culturales, de interculturalidad y de género. Por eso tenemos participantes de lujo y vamos a empezar con el doctor Renato Valderrama, quien es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es el director del Korea Foundation Global eSchool Program para América Latina. Y también es coordinador nacional de la Asociación de Estudios sobre Asia y África, capítulo México. El doctor está en todas partes y ya este año pues se va a celebrar también la sesión de ALADA. El doctor tiene formación de licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Es maestro en estudios de Asia y África con especialidad en estudios sobre China por el Colegio de México y es doctor en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey. Sus temas de interés y publicaciones versan sobre las relaciones comerciales entre China y Corea con América Latina, modelos de desarrollo económico del este de Asia, política industrial e innovación tecnológica y diplomacia científica de Corea del Sur con el Sur Global. Además, es consultor de negocios y emprendimiento en diversas universidades de México y América Latina, así como de cámaras de comercio, agencias de cooperación y promoción comercial. Bienvenido, doctor. Tiene pues 15 minutos. Adelante. Intli, muchísimas gracias por esta muy amable presentación. A Sergio, bueno, a todo el equipo realmente muy coreano, muy tesonero del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Obviamente a la colega que hoy también nos acompaña, la doctora Maranta Castillo, y por ahí de manera asincrónica también me decía el doctor Manuel Montalbán, ¿verdad? Que participará, o no sé si, sí, ¿verdad? Entonces me dijo que asincrónicamente por el horario, ¿no? Obviamente que sí se complica mucho. Y en fin, ya todos los están conectados aquí, pues de veras, un placer y un gusto. Y definitivamente pues es de aplaudir un espacio como este que se genera a partir de investigadores que llevan mucho tiempo tratando de difundir los estudios coreanos en México y Latinoamérica. Seguramente aquí tendremos estudiantes conectados, colegas de más allá de nuestra frontera sur. Y bueno, pues lo que yo he preparado, digamos, un poco para calentar motores, acerca del título de este panel, de esta charla compartida, es, bueno, un poco platicarles. Yo estoy, como bien se comentó, acá en Monterrey, acá en parte del noreste, que compartimos acá también con la doctora Castillo, junto con Tamaulipas y Coahuila. Eh, y bueno, la inversión de capital de empresas coreanas acá en Nuevo León particularmente no es nueva per se.
ya había habido una inversión importante del conglomerado LG para hacer refrigeradores hace ya más de una década. Había habido otras pequeñas inversiones coreanas, sobre todo en el área de industria ligera, etcétera. Pero digamos, no había sido una presencia importante en cuanto a inversión extranjera. Esto se rompe, evidentemente, ya hace casi 7 años, con el anuncio de la llegada de la primera planta armadora automotriz a Nuevo León, que en este caso de capital coreano, del grupo Hyundai Kia. Y eso viene a trastocar totalmente la presencia y la importancia de Corea aquí en Nuevo León. Antes de continuar con esa historia de Hyundai, a partir de Kia, la planta de Kia aquí en Pesquería, que es muy conocida por ser Pescorea, ¿no? Poco platicar de las investigaciones que hemos hecho preliminares y que tenemos ese file abierto aquí en el Centro de Estudios Éticos de la Autónoma de Nuevo León, es también estudiar la migración coreana a Nuevo León. Que de hecho, salvo que por aquí haya alguien que me diga que ya hay algo escrito, así muy puntualmente, tratando de terminar las olas y los momentos, creemos que no existe todavía una investigación al respecto. De hecho, inclusive de poder poner los periodos, ¿no? O sea, ¿con qué criterios uno puede poner esos periodos en el caso de la migración coreana a Nuevo León? Pero, digamos, en una primer aproximación, podríamos encontrar 3 periodos, ¿no? El periodo previo a la llegada del LG, donde ya encontramos algunas familias coreanas que llegaron acá a Nuevo León por 2 motivos. Un motivo, pues evidentemente las condiciones adversas que se van a presentar en 97 por la crisis financiera en Asia, que impacta duramente a Corea. También por la llegada de, digamos, expertos, instructores del Taekwondo, ¿no? Es decir, cuando llega aquí el Taekwondo justamente aquí a Nuevo León, con una academia muy importante. El señor Park, de hecho, es digamos, el que trajo la academia más importante y el Taekwondo a Nuevo León. Nacido y crecido, evidentemente, en Corea, junto con su esposa, etcétera. Entonces podemos encontrar ahí un grupo muy pequeño de familias, ¿no? Y que, evidentemente, con el tiempo, pues, se mexicanizaron, es decir, aprendieron el idioma, adoptaron las costumbres locales acá, inclusive hasta las costumbres del deporte, que es el insignia de acá del estado, que es el fútbol soccer, ¿no? Etcétera. Y empezaron a generar, digamos, vida e interacción con la localidad. Luego viene esta parte, ¿no? Ya de inversión del primer conglomerado coreano aquí a Nuevo León, que les platico, es LG, que es una planta muy importante, es muy grande, es muy importante, genera una cantidad importante de empleos, en fin, pero pues como es de electrónica, en este caso refrigeradores particularmente, y vino con muy poca proveeduría del conglomerado, entonces no causó tanto revuelo, porque además, bueno, pues Nuevo León es una entidad donde hay una muy fuerte inversión, evidentemente, pues de Estados Unidos. Entonces los montos de inversión no eran tan relevantes, y luego, obviamente, las europeas, inclusive las japonesas, que aquí también tienen una larga data con muchos miles de millones de dólares de inversión acumulada en varias décadas, por lo menos 50. Entonces, no causó gran escosor, pero sí que trajo otra ola migratoria. Otra ola migratoria que antecedía este tipo de migración a lo que va a pasar justamente con el anuncio de la llegada de Kia. ¿De qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Evidentemente, pues hoy todavía hay muy pocos locales nacionales que hablan coreano. Entonces, esas empresas necesitan traductores, no solamente lingüísticamente hablando, sino culturalmente hablando, y sobre todo el segundo apartado. Entonces, empezó a darse una muy pequeña migración de coreanos que ya vivían en Ciudad de México, que no habían a lo mejor ahí crecido, sino habían llegado después, o inclusive con todas las crisis en Argentina, muchos coreanos nacidos en Argentina o recados allá
se mudaron a la Ciudad de México y tienen el acento, obviamente, argentino, ¿no? Pero se convirtieron en un asset, en un activo muy importante, porque pues conocen los vericuetos, esas capas que son tan especiales de una cultura, y en este caso la mexicana, de cómo negociar, de cómo arreglar un problema, de cómo prever un problema, ¿no? De trabajadores, en fin. Y entonces empiezan a ser realmente activos muy importantes para esta fase que estoy mencionando, pero digamos, sin generar realmente una masa crítica muy importante, pero ya se ve este fenómeno, ¿no? Entonces, en eso estoy hablando de la década pasada, ¿no? Finales del siglo XX, principios de la década pasada, de este milenio. Y, por ejemplo, pues aquí también encontrábamos que había registrado solamente un restaurante de comida coreana que pues, continúa todavía en un área muy famosa aquí de otro municipio que es San Pedro. Era el restaurante Seúl, muy chiquito. Es decir, si tú no eras muy afín a esta comida, pues no era algo que la gente local fácilmente lo tuviera en la mente como vamos a comer al Seúl. No, para nada, ¿no? Eran más bien aquellos que tenemos esta filia desde tiempo por la comida asiática y la coreana en particular. Bueno, en la vecindad, que está aquí pegada, que es Coahuila, sobre todo Saltillo, que prácticamente es una ciudad hermana de Monterrey, tampoco es que había una inversión coreana importante. Por cierto que averigüé y se había dos muy pequeñas, Coahuila y Saltillo, Ramos Arizpe. Sí es un clúster automotriz de hace tiempo, ¿no? Sobre todo estadounidense, General Motors, está ahí una planta muy importante, acerera de aquí de Nuevo León, en fin. Pero es un corredor industrial muy importante. O sea, lo que pasa en Nuevo León afecta directamente a Saltillo. Esa es la correlación que existe. Y mejor ejemplo es la planta de Tesla, esta Gigafactory que se va a montar, está justamente en Santa Catarina, que es el municipio más pegado ya a Coahuila. O sea, de Santa Catarina, Saltillo, son 30 minutos. Y a Ramos Arizpe son 20 minutos. O sea, realmente yo creo que muchos directivos van a vivir en Saltillo y van a ir a la planta de Tesla, que se anuncia que es traída por Nuevo León, ¿no? En fin, entonces lo menciono por lo que va a pasar a continuación. Se anuncia la llegada, bueno, se anuncia previamente toda esta historia de a ver quién va a recibir esta planta de Kia. Hay toda una lucha entre gobernadores, gobiernos estatales por traer esta planta. En esta falta de visión que hay en México de atracción de inversión extranjera. Entonces, bueno, Nuevo León gana, salvo que me pregunten, me voy a brincar el cómo es que gana Nuevo León traerse a Kia, y llega Kia. Al principio, evidentemente, la parte operativa de todo el proyecto, pues se hospeda en dos torres que están justamente salidas al Saltillo. Y está ahí la planeación, y se va a montar en un municipio que hasta hace nada era de lo menos importante que pudiera haber para Nuevo León y para México, que es pesquería. Previamente, y muy curiosamente, en ese municipio se va a montar una planta de capital argentino que es Ternium, acerera. Y esa inversión rompió récord histórico de una inversión extranjera directa en Nuevo León. Entonces fue un capital argentino para hacer acero, no automotriz en su núcleo, sino para otros fines, todo industriales, naves, vigas, etcétera, varillas, etcétera, ¿no? Una planta gigantesca. Y ahí, de hecho, es cuando surge el pesquería en el mapa, ¿no? Porque fue una inversión de muchos miles de millones de dólares. Y al poco tiempo, pues se anuncia que ahí mismo, enfrente, se va a poner la planta de Kia Motors. Para los que no sepan, la forma en la que funciona la operación de una planta automotriz coreana, y que es muy parecido a cómo funciona una planta automotriz japonesa, es que llega con toda la cadena de proveedores. Lo que se llama first tier, second tier, third tier, o sea, primera línea de proveedores, segunda línea, tercera línea. La primera línea son los componentes más avanzados, los de mayor valor agregado, y además con mayor componente tecnológico, ¿no? Los motores, sistemas de frenado, etcétera,
Y la tercera capa, pues, tiene que ver con inclusive temas logísticos, ¿no? Ni siquiera a veces del componente del vehículo. Y entonces, la llegada de Kia Motors, y por eso pues, todo el mundo buscaba que llegara esta automotriz, implicaba no solamente una empresa, sino varias empresas. De hecho, en esta etapa estamos hablando de casi 70 empresas coreanas que van a llegar a través de que llega solamente Kia Motors, ¿no? Y dado que nosotros, es otro tema, pero nada más para tener en consideración, México canceló su proyecto de política industrial, no tenemos proveedores, ¿no? En México para poderle proveer en cuanto a no tenemos esa tecnología, no tenemos esa cantidad y no tenemos esa calidad. Entonces, claro, la gerencia de Kia dice, pues sí, si tienen ustedes proveedores nacionales, nos abrimos evidentemente a poder comprar aquí localmente. Pero pues eso es prácticamente imposible porque México renunció a desarrollarlos hace tiempo. Y yo no veo que además se vayan a desarrollar, porque más, otra vez, aún en este régimen que se habló de política industrial, no ha habido nada al respecto. Entonces, bueno, dicho esto, pues generó evidentemente la primera gran derrama. Y ahora sí, ya apareció en el mapa la importancia de Corea para Nuevo León y de hecho para México, ¿no? Porque también es la primera planta automotriz coreana en México. Y pues este efecto derrama multiplicador va a traer otra cadena de proveedores coreanos, de proveedores de servicios inclusive turísticos, ¿no? Entonces tenemos aquí una empresa que es de coreanos, que pues montó una agencia turística, porque al final del día, pues otra vez, viene el tema de la lengua, el tema de conocer el gusto también de los coreanos, de los contactos allá en Corea, de tener además una sucursal aquí y allá. Viene también el tema, evidentemente, bueno, hay hasta una vulcanizadora de un coreano, ¿no? Camino a pesquería, entonces se te pone tu llanta, está en coreano y te la cambian, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones. Bueno, de un restaurante, hoy hay más de 45 restaurantes, etcétera. Esa es la foto, ¿no? Tiempo después. Pero también, evidentemente, con esto va a llegar otro tipo de inmigración, que es, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Es muy importante. Se van aquí a montar unos templos gigantescos, obviamente iglesias evangélicas, y también industria, digamos, del periódico, ¿no? Se van a empezar a generar periódicos escritos, o sea, es decir, como en la antigüedad, hace apenas algunos años, ¿no? Sendos periódicos así, donde todo viene en coreano y es para, evidentemente, compartir información desde cuestiones de dónde entrar a una casa, qué escuela, dentista, peluquero, hasta oportunidades de negocio, y esto es muy importante, porque estamos a 200 kilómetros de la frontera con Texas. Estamos a nada. Nuestra frontera aquí pues, es Laredo, Laredo, y entonces esta operación y esta migración es transfronteriza. Abren cuentas de banco allá, algunos de los hijos de estos funcionarios de las empresas coreanas van a vivir allá, pero ellos van a trabajar acá. En fin, entonces Texas también es digamos, un efecto colateral de esto. Y a su vez también la migración que hay en Corea, digo, en Texas, coreana, más la que hay en Atlanta y en Alabama, están conectados a este triángulo. Este triángulo, que es el triángulo NAFTA, por aquí se cruzan los dos trenes, el que viene del Pacífico y del Golfo. Aquí en Nuevo León se cruzan, hay un interpuerto y van justamente para Texas para llegar hasta Kansas, obviamente Atlanta, y también obviamente para la parte que tiene que ver con el Golfo de México, Alabama, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno transfronterizo muy importante. Y luego, pues ahora sí entra el tema de Coahuila, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. Evidentemente, por más terreno que se habilitó justamente para poder operar nuevas plantas industriales, nuevas bases para que puedan aterrizar toda esta inversión coreana, pues no es suficiente. También los costos, evidentemente, se elevaron muchísimo. Ya de por sí, Monterrey, área metropolitana, es una zona muy cara para invertir. Y entonces, quien recibe, digamos, un regalo, por así decirlo, es el estado de Coahuila. Y entonces vemos hoy más o menos en Nuevo León, y que les digo, básicamente es Monterrey, área metropolitana,
existen alrededor de casi 230 empresas coreanas. Y en Coahuila andan más o menos por unas 30, 40, depende bajo qué concepto se consideran algunas. Sí, me refiero a industriales, ¿no? Y de servicios, ¿no? Que proveen obviamente a estas grandotas. Entonces, se ha hecho un corredor ya muy importante desde Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, en fin, cruzando por Monterrey, obviamente Apodaca, Pesquería, hacia, evidentemente, el mercado final o el más importante, que es Estados Unidos. Y también de componentes de otras líneas de ensamblaje que se producen en la planta de Kia en Atlanta, cerca de Georgia, y en la planta que tienen de Hyundai en Alabama, cerca de Mobile. Y entonces, bueno, pues aquí lo que vemos es Doctor, Sí, Billy, disculpa, está muy interesante, pero me toca hacer la severa del tiempo. Ya tú son las dime, ¿cuánto me 5 queda? ¿Un estoy minuto? cerrando. Sí, como un minuto más o Vale, menos. aquí cierro el comentario nada más. Digamos, esa es la foto hasta hoy. El gobernador de Nuevo León acaba de estar en Corea y de ahí pasó a Taiwán. Y él acaba de anunciar que Kia va a... sí, el terreno en el que está Kia Motors, que es gigantesco, solamente ocupa la mitad. Y entonces, en la ley de inversión extranjera de lo que se firmó, tiene un plazo perentorio, Grupo Hyundai Kia, para poder ocupar la otra mitad. Entonces, se estaba a la espera de que Kia pudiera anunciar que se iba a ampliar operaciones, o sea, nuevas líneas de producción. Y según nuestro gobernador, el gobernador Samuel García, dijo que eso va a pasar. Es decir, si ya se generan una cantidad impresionante de decenas, cientos de miles de coches coreanos al año aquí, pues se va a duplicar. Bueno, básicamente aquí terminaría. Nada más comentando que, pues ahora lo que va a venir es otra, pues, está llegando otra nueva ola de migración coreana de un tipo muy interesante. Y por ahí, ya nada más termino, si no conocen el fenómeno de la chinguamiga, pues ese es el tipo de nueva migración que está llegando justamente aquí en Nuevo León. Cintia, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. Ya tendremos un tiempo extra de 15 minutos para charlar entre ustedes. Bueno, ahora continúo con nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Amaranta Castillo. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, especializándose en estudios de relaciones interétnicas, trabajo y procesos de cambio cultural en el capitalismo tardío. En 2010, publicó el libro titulado ¿Acaso son humanos? Procesos identitarios en el capitalismo tardío, coreanos y mexicanos en la Huasteca Tamaulipeca. Y en 2011 publicó el capítulo del libro Masculinidades en juego, identidades y relaciones de género entre coreanos y mexicanos en la Huasteca Tamaulipeca. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde es coordinadora del Departamento de Investigación. Adelante, doctora Amaranta, tiene 15 minutos. Buenas tardes. Soy un poco torpe para explicar verbalmente una serie de ideas que surgen. Rápidamente comento que me interesé en las relaciones interétnicas por la cuestión del racismo y las relaciones desiguales de trabajo en una región indígena y afro. Cuando empiezo la maestría en mi ciudad, bueno, en mi región, estaba llegando un conjunto de empresas a reconfigurar una refinería, lo que transformó la dinámica social, económica y cultural de pues esa región completamente. Y empecé a observar una especie de actitud xenofóbica y racista hacia coreanos, que tenía sus antecedentes con la población china aquí en mi región también. Y empecé a analizar las causas de estas relaciones interétnicas conflictivas en contextos laborales desiguales en el neoliberalismo. Entonces, el asunto que traté en la maestría precisamente fue estos nuevos acuerdos
petroleros que se fueron dando con la apertura comercial del petróleo en México, en donde ciertas áreas de la industria petrolera fueron abiertas a la inversión extranjera y se licitaron durante el gobierno de Zedillo y el inicio de Fox el conjunto de las refinerías para su modernización. Fue un proyecto a gran escala, así lo llamamos, lo que generó también lo que nosotros llamamos los antropólogos enclaves que estos estudios de los enclaves en antropología tienen un origen bien antiguo. Desde el colonialismo, las empresas trabajan a través de lógicas de enclaves que van generando dinámicas sociales bien interesantes de relaciones culturales muchas veces conflictivas. Y también sociales, ¿no? Entonces, pues el petróleo en Tampico tiene una cultura de enclaves porque inicia precisamente con la inversión de empresas extranjeras en la región y operan como enclaves en espacios específicos, viven estos nuevos, estos, digamos, altos niveles de empresarios, tienen sus formas de vida, tienen una construcción, digamos, un ambiente bastante construido como burbuja alrededor de ellos, donde pueden reproducir sus temas culturales y la vinculación con la población es bastante limitada o hacia específicamente las relaciones de carácter laboral. Esto se viene reproduciendo en mi región durante la primera, bueno, durante el porfiriato, después hay un rompimiento de estas relaciones de enclave durante la expropiación petrolera y luego vuelve otra vez el proceso que llamamos de internacionalización del capital en la región, donde vuelven a venir empresas extranjeras, que es lo que acontece actualmente. Entonces, estamos teniendo como a largo plazo, en un siglo, estos tres momentos de carácter enclaves, no enclaves, vuelta a los enclaves, que es un poco la lógica que opera en la región. Entonces, esto lo pongo como el antecedente, ¿verdad? Efectivamente, gracias al doctor que dio una excelente explicación a lo que yo todavía no abordo porque no estoy en esa región, el asunto de las nuevas inversiones coreanas de 2005 a 2022, porque mi trabajo fue de 2000 a 2004 en general y el proceso se dio en ese periodo. Entonces, después por circunstancias de interés con los coreanos, por la cultura coreana, yo vivía en la Ciudad de México, supe que había una serie de coreanos que estaban interesados en la inversión y producción textil en Chiconcuac, pero eran otro tipo de trabajadores, otro tipo de empresarios. Y me fui a esa región porque como vivía ahí, me fui a estudiar ahí, pero los coreanos estuvieron breve tiempo ahí y realmente ya me quedé en la comunidad a trabajar y terminé trabajando otras cosas, pero hay un apartado sobre coreanos ahí también en mi libro de doctorado, si lo quieren leer por ahí luego, que se llama Nosotros somos puro trabajo, capitalismo, trabajo y cambio sociocultural en Chiconcuac de Juárez. Por ahí le paso los PDFs a Sergio por si los quieren leer. Porque sí hubo ahí una parte dedicada a la cuestión de los coreanos en Chiconcuac. Entonces, bueno, finalmente lo que me interesa aquí mencionar rápidamente es que por lo que leí, de 2005 a 2022 se han intensificado relaciones comerciales y acuerdos laborales. Esto ya no lo voy a repetir, pero sin lugar a dudas, uno de los asuntos preocupantes, muy interesantemente de nuevo para nuestra región, es el crecimiento poblacional industrial o alrededor de la industria en Nuevo León. ¿Qué tiene que ver con el sur de Tamaulipas? Este es un tema importante porque tiene que ver con la escasez del agua. Como habitante del sur de Tamaulipas, las consecuencias de esta medida de industrialización, por ejemplo, vemos lo que sucedió en pesquería, de un crecimiento poblacional del 600% en 10 años, casi. Y si esto, como lo plantea el doctor, va a venirse cada vez en mayor escala, el agua va a ser una necesidad. Entonces, uno de los proyectos que se plantearon desde hace algunos años era
la extracción de agua del río Pánuco para llevarla a la región, a esta región de Nuevo León, ¿no? Y precisamente esto ha generado movimientos sociales aquí en la Huasteca, del norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas, porque incluso de San Luis, porque están preocupados sobre digamos, el impacto ecológico que esto va a tener en la región nuestra, porque aún hoy yo trabajo ahora extrañamente en la Huasteca veracruzana, haciendo trabajo de campo de otro tipo, y pues he notado cada vez con los años, tengo 20 años ahí, cada vez más la mayor escasez de agua, ¿no? Cada vez hay más sequías en la región. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí viviendo una situación cada vez de mayor estrés del agua, ¿no? De estrés, de necesidad de agua, y por otro lado, el planteamiento del crecimiento empresarial en Nuevo León está implicando una mayor desecación. Entonces, aquí escribí brevemente, esto nos lleva a plantearnos cuestionamientos importantes acerca de la instalación e inmigración selectiva de estas empresas en territorio mexicano. ¿Cómo se vinculan estas empresas con el entorno sociocultural y ecológico? ¿Qué tipo de contratos laborales realizan con los locales? Estas dos preguntas han sido generalmente guías en lo que yo he trabajado, en la medida en que es muy importante entender el impacto que estas empresas tienen en la cultura laboral local, como lo voy a exponer ahorita brevemente en lo que voy a hablar, y al mismo tiempo la falta leyendo un texto del embajador de México con Corea del Sur, decía él que notaba esta falta de comunicación cultural, que si bien se han dado relaciones comerciales importantes, lo que sí no se ha notado es esta necesidad de ambos países de entablar un diálogo abierto culturalmente, de cercanía y de empatía. Y creo que ese es un tema importante porque lo que sucede, como lo planteó bien el doctor Valderrama, y que estoy observando que lo dice así, y lo vi yo también acá, es cómo coreano construyó una comunidad un poco cerrada, ¿no? Eso es normal y que ocurra, pues no es nada extraordinario. Los seres humanos en contextos interculturales donde estamos realmente desconociendo, hacemos comunidad. El asunto es que las empresas, y esto es lo que yo analizo en mi trabajo, utilizan esta separación de manera estratégica para precisamente generar divisiones salariales, generar diferentes tratos laborales y generar racismos. O subrayar racismos. Es decir, utilizan estrategias de carácter divisorio también o las acentúan bajo esta lógica del enclave. Entonces, bueno, creo que un asunto interesante de lo que yo trabajé durante la instalación del consorcio en la región, fundamentalmente tiene que ver, en primer lugar, aquí pongo una sencilla diapositiva donde trato de explicar lo importante que es, porque no solo he trabajado con empresas, no solo trabajé como investigadora en empresas, sino que he trabajado profesionalmente como una persona que dialoga para las empresas extranjeras con comunidades en relación con petróleos mexicanos, empresas nórdicas y comunidades. Entonces, lo que uno tiene que hacer para que se den cierto tipo de relaciones y que fluyan estas relaciones es entender los contextos, en primer lugar, a donde se llegan. Y para ello, al menos lo que tenemos que entender es que hay una base cultural a la que tú estás llegando y con la que vas a tener que confrontarte, que eso es lo que no se ve en general. Y luego, pero tampoco se ve de parte de los mexicanos hacia los grupos que llegan. O sea, es como, bueno, llegas tu empresa, llegó la empresa y que se arreglen.
Así sucedió acá, como mejor se dé a entender la cosa, ¿no? Con mucha corrupción, eso sí lo voy a decir, extorsionaban a coreanos, extorsionaban a mexicanos, es decir, es la ganancia en esta confusión, y obviamente generaban más conflicto. Entonces, no hay una planificación de la forma en que se van a ir dando las cosas. Ni tampoco hay expertos en esas áreas que vayan coadyuvando a que fluyan estas relaciones. Esto es lo que yo he observado en este asunto con los coreanos, porque extrañamente con los nórdicos y esto, que yo he trabajado alemanes y demás, sí existe esa disponibilidad y existe todo un trabajo que se hace en el asunto petrolero, quizá porque es un asunto que se ha trabajado desde hace mucho más tiempo. En el caso también tenemos que entender que ambos grupos poseen un sentido común, que eso es algo que yo noté, un sentido común de lo que es normal y de lo que es anormal, y que fue una cosa importante a la hora de convivir. Hubo muchos conflictos sobre el modo de vestir, sobre la forma en que se trabajaba, sobre la forma de dirigirse entre subalternos y jefes, sobre la forma de ser masculino o no, eh, el trato con las mujeres, o sea, todo este conjunto de sentidos comunes que nosotros como mexicanos tenemos se confrontan con el sentido común coreano y lo que genera es, bueno, estos sujetos son salvajes, ¿no? Eso siempre ha pasado en las culturas. El otro es el salvaje porque no posee precisamente las costumbres que yo considero que son normales. Entonces, había desde la comida, el qué se come crudo, qué no se come crudo, era importante. Luego se divulgó esta idea de una manera muy extraña de que había una cultura de comer perro, entonces generó muchísimo revuelo y enojo, ¿no? Que se dirigió hacia los coreanos. Y yo aquí ya sí que viendo esta nueva diapositiva, quisiera explicar rápidamente por qué ese enojo se dio con tanta fuerza, por qué hubo tanta violencia incluso de ambos lados. Y creo que tiene que ver con el contexto en el que se dan las relaciones interétnicas, justo. Es decir, es un contexto donde primero hay el mandato del desarrollo industrial como la clave digamos, de cualquier avance civilizatorio occidental. No me voy a creo que en el fondo todos los gobiernos de México lo creen, lo siguen creyendo y no me voy a oponer a eso. Finalmente es así. Yo como antropóloga difiero, pero digamos que está en el sentido común. Por lo tanto, hay desde las políticas del desarrollo de los bancos que prestan estos recursos, hay mandatos también, ¿no? A partir de ahí se van generando articulaciones con las empresas y con los contratos de las empresas y algo que sucede generalmente, si ustedes pueden ver en este cuadro, es todo el conjunto de redes de relaciones que se fueron generando y articulando a partir del proceso, ¿no? Y lo que notamos, por ejemplo, en la cuestión sindical, que es un asunto que a mí me importaba de manera medular, porque una de las cosas interesantes de la región es la historia sindical y las luchas sindicales en nuestra región, desde los anarquistas principio del siglo XX hasta los petroleros en los años 30, 40, pues resulta cómo se va estructurando la lógica sindical a través pues sí, de compadrazgos, amigazgos, corrupción, incluso se trae mano de obra barata del sur de México cuando no era necesario, e incluso mano de obra tailandesa. Es decir, aquí sí estamos viendo los flujos de mano de obra a nivel transnacional.
Esto, en estos contextos, genera mucha inequidad y molestia por parte de muchos trabajadores locales, y lo que van a construir, obviamente, si no hay un proceso de concienciación sobre la complejidad del problema, lo que va a acontecer es mucha violencia contra los coreanos, que van a ser el foco principal del enojo. O sea, no se discuten los contextos, no se discute la explotación laboral, se van a discutir fundamentalmente las características nefastas de los coreanos. ¿Por qué? Porque se Doctora, intentó... Ujú, disculpe de molestarla, ya también ya un tiene minuto. tiempo. Sí, gracias. Entonces, bueno, eso concluiría con que finalmente sí hubo posibilidad, pero al final no se dio, de un diálogo sindical y devino en muchos conflictos. Bueno, ya por último cerraría con esta diapositiva de que es necesario sí discutir varios asuntos cuando se habla de la presencia de empresas y de instalación de empresas en regiones. Gracias. Muchas gracias, doctora Amaranta. Sin duda, ambas participaciones han sido muy interesantes. Me han dejado queriendo escuchar más. Sin embargo, pues ya ven, el tiempo es muy severo y pues por lo tanto, pues yo también tengo que hacerlo como moderadora. Y bueno, a continuación tenemos la participación de nuestro integrante cofundador, nuestro querido Sergio Gallardo, de casa del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Él es originario de Michoacán, México. Es licenciado en Sociología por la UNAM con estudios de maestría y doctorado en Antropología por el CIESAS y se ha especializado en estudiar la migración coreana a México, así como la problematización de estudios coreanos en América Latina. Es, ya lo había dicho, integrante cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y entre sus últimas publicaciones se encuentran la coordinación del libro Democracias en México y Corea del Sur, recién publicado apenas en 2022, dentro del cual escribe el capítulo Masculinidades militantes, luchas políticas por la diversidad y disidencia de género frente a los procesos de militarización en Corea del Sur. Adelante, Sergio, 15 minutos. Excelente, muchas gracias, Intli, y muchas gracias al doctor Renato, la doctora Amaranta, por no solamente sus lúcidas presentaciones, sino aceptar esta invitación y este diálogo, porque algo hemos notado en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que de pronto las discusiones se vuelven o se dan, digamos, como en espacios estancos, ¿no? Y ese está el espacio de hablar sobre las relaciones comerciales, el espacio de las inversiones, el espacio de la migración, y caemos en soliloquios en los que de pronto no estamos criticando, dialogando, cuestionándonos entre pares y por ahí como compartiendo el conocimiento. Entonces, a propósito de encontrarnos en el mes de mayo y con esa mención que se daba al inicio sobre la estipulación del Día del Inmigrante Coreano, pues la provocación de esta charla era hacerlo en términos de las empresas coreanas, pero qué vinculación tiene con la migración y sobre todo qué efectos deja la presencia de estas poblaciones coreanas en nuestro país a propósito de estas realidades y fenómenos que van configurando nuestra sociedad mexicana, ¿no? Que ciertamente deja de ser una pluralidad que se extiende solo a la diversidad étnica de los grupos indígenas, sino que recientemente, digamos, en la era contemporánea, creo que nuestro país no se explica sin estas migraciones también que vienen del extranjero y empiezan a hacer huella, digamos, eco de todo tipo, ¿no? Con una serie de retos, problemáticas y violencias, como bien ya lo anunciaba la doctora Amaranta, pero también con una serie de retos que creo yo valdría la pena como enunciar. Entonces, yo he preparado mi charla y la he nombrado como notas etnográficas desde el trabajo de campo en la migración coreana. Ya lo decía Sintli, yo me he ido especializando en entender cómo han sido estos pautas migratorias, flujos migratorios en el distintas temporalidades en las que han ido arribando a México, y desde ahí que me he acercado, he coqueteado con el trabajo sobre las empresas coreanas, pero ciertamente es un eje o un enfoque pensado desde las migraciones, y ese es donde voy a hablar. Entonces, la dinámica de la charla que les propongo a continuación es partir desde la antropología visual, que tiene este argumento fuerte de poner lo visual al centro para la producción de saberes, sean fotografías, videos y objetos,
hice el ejercicio de licitación fotográfica propio, es decir, agarré una serie de fotografías mías que tenía ahí entre 2011 y 2022 y a partir de ellas contarles qué considero vale la pena ir anotando sobre los registros de la migración coreana que he hecho para apuntar a comprender un poquito mejor esta configuración y presencia de empresas surcoreanas. Y este ejercicio un poquito va de la mano de lo que Street ha llamado la sospecha de los saberes académicos. De pronto nos volvemos o nos mareamos al subirnos a nuestro tabique y como hayamos escrito una serie de publicaciones y tesis, creemos que lo que hemos dicho es incuestionable, ¿no? De pronto nos volvemos solamente marionetas que repiten una serie de información sin acabar y creo que lo que vale la pena siempre en un ejercicio académico es cuestionarnos, ¿no? Examinar a propósito del tiempo, cómo ha ido evolucionando lo que habíamos dicho o escrito hace tiempo. Y entonces un poco lo que les voy a charlar tiene este ánimo de cuestionar a mí mismo lo que por ahí iba trabajando y lo que he hecho en mi trayectoria académica y cómo las fotos y la información que les voy a presentar pues ayuda a pensar esa vinculación entre la migración coreana y sus empresas. Bueno, yo empiezo con esta fotografía, una de las primeras que me tomé en la UNAM, en un cubo, este espacio político que suelen acompañar las facultades dentro del UNAM, y que tiene que ver un poquito con una consonancia con Sol, un colega, un compañero coreano con el que compartí casa durante mucho tiempo en mis estudios de licenciatura, y es que coincidíamos en que para ambos la Ciudad de México es extraña. Era gigante, era insegura, había una serie de lugares que no comprendíamos y coincidíamos en esta experiencia migrante de ir habitando esta ciudad monstruo, como cariñosamente le dicen también los habitantes de este lugar. Y pasaba que era más complicado, digamos, para él, siendo coreano aún, estoy hablando de una temporalidad de 2008, 2010, en las que había un ejercicio a propósito de lo que ya decía la doctora Amaranta, de un racismo orientado, digamos, que no desdibujaba, digamos, especializaciones, sino que todo se veía bajo el común denominador de chino, ¿no? La lectura y los denominativos en la calle, en el metrobús, en los espacios, de mira, hay un chinito, mira ese chino, tacatá, una serie de expresiones, digamos, que demarcan estos ejercicios prejuiciosos y estereotipados de las comunidades asiáticas, pues hacían que la experiencia fuera de los espacios privados para Sol fueran bastante complicados, lo veía incómodo, caminando apresurado, bajando la cabeza, no gozando los trayectos, pero algo que me maravilló, digamos, es el cambio, la desenvoltura que él tenía cuando estábamos en zona rosa. Había una manera de habitar el espacio, de convivir en ciertos restaurantes, peluquerías, que ya ni siquiera hacía falta que aprendiera o dominara el español, sino que podía hablar con soltura en coreano, y si su disponibilidad y su performance, digamos, masculino, a propósito de algo que voy a tocar más adelante, pues era otro en este espacio. Yo quería comprender entonces qué involucraba este espacio social para la comunidad coreana y que era un tema completamente novedoso para mí. De pronto yo por ahí, por compartir con él esa experiencia migrante de habitar una ciudad desconocida, me llamó la atención. Yo estaba muy acercado desde la sociología urbana, tratando de comprender cómo pues, las ciudades no están hechas solo de concreto, de banquetas de edificios, sino de prácticas, de memorias, ¿no? De relaciones sociales. Y entonces, este lugar de la Ciudad de México pues, resultaba bastante particular, no solo para Sol, sino para otros integrantes bueno, migrantes coreanos que habitaban la ciudad. Entonces, dicho esto, empecé a hacer mi tesis buscando comprender cómo es que la migración de Corea del Sur se va asentando en este reducido espacio de la colonia Juárez, y aquí les muestro un mapa en el cual fui develando un poquito los tipos de establecimientos, si eran negocios que vendían comidas y productos coreanos, si eran restaurantes, si eran peluquerías, si eran incluso oficinas o empresas, y un poquito se ve demarcado, ¿no? Y no sé si se ve tanto, pero con los colores rosados, pues cómo hay esa concentración en zona rosa y unos cuantos negocios salidos un poco hacia la colonia Juárez y otros más del otro lado de Reforma. Encontré, o un poquito las preguntas que les hacía a ellos es ¿por qué zona rosa, no? ¿Por qué dentro de toda la diversidad espacial geográfica de la ciudad este lugar les parecía interesante? Y fue bastante complicado dialogar con los coreanos que estaban teniendo o establecido su negocio, fue muy difícil. Yo me acercaba, me presentaba un poquito como investigador y era como, con permiso, estoy ocupado, ¿no? Si no vas a comprobar, hasta un lado.
fue a través de que empecé a echar a andar un cuestionario, que es lo que les muestro acá en coreano, que su disposición fue otra. De pronto era como una tensión de, ah, caray, como que este muchacho no solamente se puso la tensión de hacer un cuestionario, sino que lo hizo en coreano, y por ahí como que había otra disposición al ver como una suerte de interés y constancia. Entonces, en estos cuestionarios que apliqué a distintos restaurantes y establecimientos, encontré que había distintos motivos, pero alguno que, digamos, era muy recurrente es que la zona rosa era un espacio cosmopolita. Es decir, hay una diversidad de migrantes, de personalidades, de personas de distintas culturas que de pronto nosotros somos uno más. Es decir, nos perdemos entre el mar de gente diversa que comprende este espacio. Y eso era bien importante porque entonces se desdibuja, digamos, esas prácticas racistas que quizás se podían encontrar en otros espacios, porque acá era un lugar de extranjeros, digamos, ¿no? Espacio también estratégico entre lo que va a ser el centro histórico, esta zona de comercio popular, el área bursátil, donde está la casa, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores, y más adelante, pues uno puede seguir hacia Polanco, Santa Fe y toda esta zona, digamos, empresarial activa en distintos ramos donde también están las embajadas. Entonces, dentro de esto, lo que yo les quiero compartir es que yo encontré que la migración coreana, bueno, como resultados de la tesis de licenciatura, es que estaba conformada por flujos migratorios mixtos, es decir, que no había una sola orientación o un solo interés o factor decisivo de dejar, digamos, su país de origen para llegar a México, sino que había distintos perfiles. Por un lado, los profesionistas que venían a trabajar en estas inversiones surcoreanas, sean de estos ramos industriales que ya recién nos hablaba la doctora Amaranta y el doctor Renato, sino también estas pequeñas empresas o filiales de sucursales bursátiles que van a tener mayor presencia en la Ciudad de México. Y con esto había una migración familiar también, pero también redes sociales de apoyo. Es decir, Corea del Sur es una sociedad que ha incrementado su desarrollo económico a pasos agigantados y se ha vuelto un lugar bastante competitivo. Si uno no tiene una serie de carreras y perfiles educativos, una trayectoria temprana en el mercado de trabajo, es muy difícil mantener un ingreso suficiente como para pagar una renta, ni siquiera, digamos, comprar un predio o un terreno, lo cual las condiciones de vida se vuelven bastante adversas. Migrar se vuelve una alternativa, ¿no? Encontrar un espacio fuera de las complicaciones que es un espacio tan reducido geográficamente y altamente competitivo por su apabullante economía en crecimiento. Entonces, al encontrar estas empresas y presencias, digamos, de filiales en distintas partes, no solo en México, sino en América Latina, pues la migración se vuelve una alternativa económica y las redes entre estos profesionistas y familiares se vuelven ese espacio de apoyo donde cobra sentido que entonces la comunicación y el medio de socialización todavía sea escrito, impreso, como nos lo decía Renato con estos periódicos, ¿no? Que si bien hay portales y hay grupos de Facebook, sigue habiendo una importancia en el papel escrito, en la imprenta, ¿no? La noticia rápida que se comparte también incluso en las iglesias. Entonces encontré que había distintos espacios, la zona bursátil, pero también las zonas industriales, y que, bueno, en la Ciudad de México no solamente estaban asentados en la zona rosa, sino también en el centro histórico. Y que entonces no podíamos hablar de una comunidad coreana hermética, homogénea, única, como que de pronto nos lo hacía ver como el imaginario popular de la ciudad, sino que teníamos distintas presencias y que no necesariamente dialogaban o formaban parte de una misma. Y entonces ahí yo empecé a cuestionar, ¿será que podemos hablar de un barrio coreano, la zona rosa como un barrio coreano? Y, por ejemplo, les pongo el trabajo etnográfico que hice en la tesis de maestría. Pisé calle por calle, establecimiento por establecimiento, encontrando dónde había coreanos que habían invertido en el ramo textil, en los juguetes, en importación de este comercio popular de importaciones al mayoreo. Y estos son los datos que les presento. En el cuadro que se conoce como el primer cuadro histórico del centro, hay tan solo 42 establecimientos, en Tepito 23, Miscalco 18, La Merced 4, o sea, en total son 87. No solamente duplican, sino pasan por el doble a los establecimientos que hay en zona rosa. Entonces, ¿cuál es realmente el barrio coreano, no? ¿Será el centro histórico o zona rosa? Pero pasa que no son tan visibles porque aquí, claro, no hay una visión de un empresariado étnico de mostrar
que las ofertas que están produciendo, digamos, dentro de sus negocios, no está dirigido también a coreanos, sino que está dirigido al mercado mexicano, ¿no? La idea es venderle productos a los mexicanos. Por tanto, no hay un estandarte, una mirada que mira aquí hay un restaurante o un establecimiento coreano, sino al revés. Hay una búsqueda de mimetizarse y parecer un negocio como cualquier otro que vende calcetines, que vende juguetes, que vende lavadoras, etcétera, ¿no? Entonces, con esto en mente, uno de los resultados de mi tesis de maestría fue que los coreanos, bueno, esto que se debatía sobre la cultura laboral coreana no necesariamente era una cuestión universal o general, sino que era una cultura masculina del trabajo. Me encontré que las mujeres coreanas que tenían sus negocios en el centro histórico, pues no replicaban estos mismos ejercicios de violencia, quizás de prácticas retadoras, de una autoexigencia, de sacrificio de las redes afectivas, de la vida familiar y personal frente al trabajo, sino que tenían otro tipo de solidaridad y manera de llevar su trabajo. Y entonces, más que hablar de tensiones entre la cultura laboral coreana, habría que hablar de la cultura masculina del trabajo coreano, ¿no? Entonces, con esto en mente, mi tesis de doctorado buscó ver cuáles eran las tensiones que se daban en el campo de una inversión en la minería. No sé si, a ver, yo voy a quitar las caritas de acá. Si se puede ver, en el 2017, las inversiones surcoreanas en el país se mostraban como este cuadro que se ve aquí. Los sectores de inversión corresponden a lo que ya recién nos decía la doctora Amaranta y el doctor Renato, centrados en la manufactura, sobre todo automotriz. El número de empresas 740, con un valor de 2.780 millones de dólares. Después, en términos numéricos, estaría el sector de la electricidad, gas con 24, pero una sola empresa de minería casi equipara el valor económico de estas 740 empresas de manufactura, es decir, 2.160 millones por una sola empresa. Y sobre todo que tiene este carácter de enclave, como ya recién lo explicaba Amaranta, que hay una temporalidad de trabajo en el que la empresa no solamente dirige y mantiene la organización social del trabajo, sino que va organizando los espacios de recreatividad, de comida, de descanso de los trabajadores. Viven y habitan el espacio de trabajo, ¿no? Eso es algo muy particular de los enclaves, ¿no? Van a ir determinando la vida social de estos espacios productivos. Y bueno, esta empresa minera tiene una temporalidad de 22 años. Entonces a mí ya me llamaba la atención es, uno, ¿por qué hay una gran inversión? ¿Por qué esa temporalidad anunciada? ¿Y por qué nadie estaba hablando de esto, no? Es un contexto en el que ya se había estado dando la inversión de Kia Motors y de pronto es como, ¿qué genera el escenario minero que no está llamando los focos de atención como otras inversiones surcoreanas? Entonces, con eso en mente, yo me fui a trabajar a este espacio y resultó que pues Santa Rosalía era un pueblo minero que a diferencia de otros escenarios mineros en el país, que normalmente responden, como la doctora Amaranta nos decía, frente a las problemáticas del agua, ¿no? Luchas socioambientales que buscan frenar estos grandes megaproyectos, Santa Rosalía recibe con los brazos abiertos a la minería, porque dice, nosotros nacimos como un pueblo minero, fue un company town, es decir, de la nada del desierto se creó este pueblo en 1884, en 1881, y tuvo una vida, digamos, activa de extracción de cobre hasta el 54, donde después pasa un proceso de mexicanización del 54 al 84, y después se termina la minería, ¿no? Deja de haber minería hasta que vuelve esta nueva inversión surcoreana. Entonces, cuando llega, pues la reciben con los brazos abiertos, ¿no? Somos un pueblo minero, tiene sentido que haya trabajo minero aquí. Pero no era la primera vez que llegaban coreanos a la localidad. Antes había, entre los años 90 y principios de los 2000, empresas maquiladoras de calamar. Santa Rosalía se encuentra al norte de Baja California Sur, en una zona costera, donde estaban estos, bueno, durante un tiempo hubo una mayor concentración de calamar, que se pagaba realmente no tan bien, pero que generaba una derrama económica importante para la comunidad a partir de estas maquilas coreanas que llegaron. Y con Sergio, esto, sí, otra vez yo ya llegué, ya tiempo. son los Ok. 15, ajá, sí. Bueno, entonces igual me puedo hablar un poquito más de esto a rato, solo voy a cerrar diciendo que las tensiones dentro del trabajo que encontré tienen mucho eco y consonancia con lo que ya recién escuchábamos en las otras participaciones, porque la hegemonía empresarial que arman estos enclaves es buscar colocar en puestos gerenciales a los coreanos y en puestos operativos y técnicos a los mexicanos. Particularmente en el proyecto de Santa Rosalía pasaba que
los obreros me decían, es que el proyecto no va a funcionar y van a seguir teniendo problemas porque no conocen la tierra. Nosotros les decimos cuál es la dinámica, la porosidad, dónde hay túneles subterráneos que no deberían excavar porque se van a caer, va a haber derrumbes internos, pero no nos hacen caso, ¿no? Ellos toman decisiones según sus índices de productividad que hicieron desde el escritorio en Corea del Sur y llegan y no reconocen los saberes locales, ¿no? Entonces las tensiones se daban ahí, en una competencia de saberes. ¿Qué opera mejor? ¿La cultura empresarial del diseño que lleva, digamos, la parte gerencial del trabajo o el saber local del conocimiento de tierra? Entonces, esto estaba muy presente en las exigencias y competencias, digamos, fricciones que daban dentro de la empresa. Entonces, bueno, yo voy a seguir más adelante con las reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, y nuestros participantes por sus aportaciones que se quedan todavía pendientes. Así que espero que ya en la siguiente etapa de los 30 minutos, pues se pueda abundar un poco más. Pero a continuación tenemos la presencia asincrónica que mandó un video el doctor Manuel Montalbán desde España, que él también forma parte de estudios de migración. Entonces, él es doctor y profesor de antropología, acreditado a catedrático en el grado de estudios de Asia Oriental, mención Corea, en la Universidad de Málaga. Es docente del Global eSchool Program for Latin America de la Korea Foundation en temáticas relacionadas con la interculturalidad de la Corea contemporánea. Es coordinador del ciclo virtual Diálogos Iberoamérica-Corea de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y entre sus últimas publicaciones se encuentran el libro Kia en Nuevo León, reflexiones sobre coreanización, responsabilidad social e interculturalidad. A continuación, entonces, les voy a compartir un video el video que él nos envió para que sea, pues lo voy a poner, pero primero me voy a mutear. Sintli, me parece que no se oye, aparte de que creo que está un poquito trabado. Entonces tiene que ver con que me muteé. Ahorita yo voy a apagar mi video para poner el video ya sin el muteado. Ahí voy. Me dicen también si se escucha. Hola, buenas tardes, Málaga, España. Es un placer compartir este espacio. Les agradezco mucho a los organizadores del Circuito Corea. Sí se escucha, Sintli, nada más que un poquito bajito. No sé si le puedo subir un poco el volumen. A los colegas y las colegas del Círculo, con los que me une una colaboración muy especial y muy afectuosa. Lamento también no poder estar, aunque sea en presencia online, sino que sea una intervención grabada, pero las cuestiones de agenda y de uso horario así lo recomendaba. Voy a pasar sin más dilación a compartirles la pantalla con el material que tengo para exponer de una manera breve. En principio, mi intervención en esta mesa va a estar centrada en nuestro interés, en nuestro estudio sobre los escenarios interculturales en lo que vamos a llamar la coreanización del área metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, en México. Y es que tras la puesta en marcha en 2011 de nuestro estudio, nuestra carrera, nuestro grado de estudios de Asia Oriental, mención Corea, en la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad de Málaga, de la que yo por entonces era decano, les digo desde 2011, sino antes, con todos los preparativos de puesta en marcha efectiva, se han multiplicado las colaboraciones con instituciones variadas en España, en Europa y en el área Asia-Pacífico. En nuestro caso, en el caso de mi equipo, esto se ha concretado en una colaboración estrecha con universidades y diferentes organismos latinoamericanos, donde es patente que el interés por las inversiones coreanas y la reactivación de la migración histórica coreana comienza a despuntar en muchos medios académicos.
Esto nos permite asistir desde la primera fila a un proceso sugestivo de generación de múltiples experiencias económicas, políticas, demográficas, socioculturales. Un proceso donde realmente la fragmentada globalización toma cuerpo y nos muestra su polifacética implicación. En el año 2015 comienza mi colaboración con la Korea Foundation a través de la red del Global eSchool Program for Latin America, realizando varias visitas al Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México, y participando en 2016 en diferentes encuentros científicos en forma de workshop, y también presentamos ya algunos datos previos o preliminares en el 14 Congreso de ALADA México, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Mis visitas iniciales a este territorio coinciden con las fechas en que comienza también a hacerse efectiva la puesta en marcha del proyecto de asentamiento de la mayor planta de fabricación de vehículos de la multinacional coreana Kia en Latinoamérica, en la periferia del área metropolitana de Monterrey, en concreto en el municipio de Pesquería. Monterrey es considerada, como la mayoría sabrá, la capital industrial de México, determinado esto por factores diversos de índole histórica, estratégica, por su cercanía también a la frontera estadounidense y también por su gran desarrollo tecnológico y la oferta formativa de calidad que se hacen desde muchas de sus instituciones educativas. A la gran inversión de la automotriz hay que sumar, además, más recientemente, la apuesta de Tesla, por ejemplo, por construir también una gigafactoría cuya inauguración se ha situado tentativamente a inicios de 2024. Así, y no sin cierta sorpresa inicial, en 2015 ya se podía atestiguar las grandes expectativas puestas en la llegada de Kia y en el establecimiento de población de origen coreano, con la bienvenida que representaba un número significativo de carteles escritos en Hangul. Uno lo veía desde el momento que salía del aeropuerto de Monterrey, justamente en Hangul, como les decía, que como conocen, es el alfabeto específico del idioma coreano. Muchos medios que se hacían eco de este arribo comenzaron a extender el juego de palabras que rebautizaba el municipio de Pesquería como PES Corea. Con posterioridad a 2015, en Nuevo León se ha confirmado un aumento considerable de la colonia de origen surcoreano, tanto con ciudadanos llegados de la península asiática como a través, y esto es bastante interesante, de un flujo continuo también de remigración interna desde otros estados mexicanos y desde los Estados Unidos. De acuerdo con distintas cifras manejadas y publicadas, desde los inicios del proyecto, cerca de 10.000 personas oriundas del municipio de Corea del Sur se han establecido en Nuevo León. Estas mismas estimaciones apuntan que los nuevos residentes pertenecen mayoritariamente a un estrato social medio y medio alto, cubriendo responsabilidades de alta dirección y nivel ejecutivo en las distintas áreas de las diversas empresas coreanas que han ido desembarcando en la zona, no solamente Kia, sino todo un conglomerado, toda una red de empresas que también subsidiariamente ofertan sus servicios a Kia. Pero también es significativo el surgimiento de otras pequeñas y medianas empresas coreanas y desde la gran generación desde de su emprendimiento, con el objetivo de ofrecer también toda una serie de servicios variados que van desde facilitación de procesos burocráticos, vivienda, transporte, restauración, ocio, que solventen las necesidades primordiales de sus compatriotas. Sin embargo, frente a esta hipervisibilidad mediática y en redes, todavía el laboratorio económico, social, demográfico, cultural que representa el proyecto de Kia Motors en la zona metropolitana de Monterrey no ha reunido la correspondiente, lo que nosotros entendemos que sería la correspondiente atención empírica. En general, el interés hasta ahora se ha centrado en estudios iniciales fundamentalmente de índole económica y algunos que muestran cómo va cambiando la cara demográfica del estado de Nuevo León.
Con el Centro de Estudio Asiático hemos comenzado a planificar un proyecto más amplio de investigación al respecto. Lo consideramos una verdadera responsabilidad, ¿no?, de la cooperación que hemos iniciado desde 2015, como he comentado. Y también una forma manifiesta de dotar de vitalidad y de viabilidad a la apuesta que tenemos tan fuerte por la triangulación académica entre España, Latinoamérica y Corea. Así, entre 2015 y 2018 hemos ido realizando diferentes aproximaciones a la investigación, diferentes estudios previos, una serie de aproximaciones a cómo se construye social y discursivamente la puesta en marcha de un proyecto industrial del calibre de Kia Motors, que va a tener efectos múltiples y muy complejos en la comunidad que lo acoge, así como las consecuencias que tiene para la definición y el progreso del desarrollo sustentable, con especial interés en factores de índole en nuestra especialidad intercultural. Para ello fijamos nuestra atención en numerosos y variados materiales que se dedican a informar, opinar, valorar sobre el proceso. Nos hemos empeñado un poco en conocer cómo se está construyendo este arribo y este desarrollo. Una parte fundamental de estos materiales que estamos analizando, que ya hemos empezado incluso a derivar de estas investigaciones algunas publicaciones, una parte, como decía, fundamental de estos materiales se deriva de las transcripciones del trabajo de campo etnográfico realizado durante estos años y que ha estado centrado fundamentalmente en la multitud de noticias que han aparecido en prensa escrita y noticiarios televisados, memoria, en informes técnicos y políticos, y también en el desarrollo de entrevistas concedidas por distintos agentes y en la observación participante llevada a cabo en distintos foros específicos sobre todas unas cuestiones y temáticas políticas, sociales, económicas que se han ido produciendo en el área metropolitana de Monterrey. Realizamos en concreto con todo este material un pormenorizado análisis del discurso y hemos identificado 3 repertorios interpretativos fundamentales sobre los que se está construyendo esta experiencia, es decir, sobre los que recae discursivamente el proceso ligado a la puesta en marcha de la planta Kia. 2 de estos repertorios, 2 de estos ejes fundamentales sobre los que se está construyendo esta experiencia, están centrados en la polémica política que se ha generado y en las expectativas económicas que se han suscitado. Y hay un tercer repertorio, mucho más minoritario, que reivindica mayor atención a la responsabilidad social de la empresa. La preponderancia, entonces, mediática del asunto político, disculpen, la preponderancia mediática del asunto político ligada a la puesta en marcha de la armadora, que ha estado trufada multitud de polémicas y acusaciones de corrupción que todavía siguen de alguna forma amplificando su eco, ello ha dejado poco espacio para la construcción fehaciente de acciones específicas sobre desarrollo social, sustentabilidad o alguna atención a las relaciones interculturales que se van a ir generando. En general, las referencias, como decíamos, a responsabilidad social, a la cooperación o a la interculturalidad se han mantenido en un papel muy secundario respecto a ese eje privilegiado de lo político y lo económico. Y en realidad siguen a la espera de poder ser desarrolladas. En concreto, podemos señalar que los aspectos culturales junto a los medioambientales hasta ahora han sido los más desatendidos. Y es que entendemos que señalar exclusivamente la minusvaloración de la dimensión intercultural, eso no es suficiente. De hecho, no es cualquier cosa esto. Esa posición subsidiaria de lo intercultural frente al ruido político o a la esperanza económica derivada ya determina en sí una definición exclusivamente funcional de lo intercultural que permite esquivar a las empresas, pero también a los responsables políticos, cuestiones como el compromiso con el desarrollo social, la sustentabilidad o el respeto a la comunicación intercultural y a la diferencia. Porque en realidad hay una forma muy sencilla de mostrar, de visualizar lo intercultural, que es fundamentalmente a través de estereotipos y de exotismos.
Nuestro objetivo es justamente otro. Nuestro objetivo es definir, estudiar, analizar los escenarios interculturales que se están dando en el área metropolitana de Monterrey en la actualidad y que van a ir desarrollándose, pues, como estamos comentando, las movilidades desde Corea del Sur y también desde los Estados Unidos y otros estados mexicanos donde existe inmigración coreana son muy importantes, esas movilidades, y esto va a generar toda una serie de escenarios de contacto intercultural. No solamente entre la población de Monterrey, que también es una población diversa, puesto que Monterrey ha sido un foco importante de inmigración a lo largo de las décadas, sino también es interesante remarcar incluso el papel vehicular, ese papel complejo que van a tener los migrantes coreanos de segunda generación, de segunda y tercera generación, que están de alguna forma, y es interesante sacar esto a la luz, investigarlo mejor, aprender de cómo están siendo estas experiencias, aprender y escuchar estos testimonios, de qué manera lo intercultural va a estar también vehiculado por una población migrante anterior surcoreana, derivada de esa migración histórica, de lo que llamamos la diáspora histórica coreana hoy en día en México. Estas son un poco nuestras contribuciones. Estoy encantado y estaría encantado de poder participar de una forma más activa en el debate, y espero que cualquier tipo de comentario, de aclaración, etcétera, pues nos la puedan hacer llegar bien a través de los organizadores o de nuestro correo electrónico. Mi apellido es Montalbán, con B alta, Montalbán, sin acento, sin la tilde, montalbán@uma.es, UMA, Universidad de Málaga, el acrónimo .es, ese es mi correo electrónico, y estaré encantado de comunicarme con todos ustedes. Muchas gracias. Y espero que sea muy enriquecedor el debate. Hasta pronto. Listo, ya tenemos... perdón. Espero que se haya escuchado más o menos bien la aportación del doctor Manuel Montalbán. Entonces, a continuación tenemos 30 minutos de discusión entre ustedes, de conversación, de cerrar lo que abrieron, de que no los deje cerrar por el tiempo. Pues adelante. Intli, ¿te parece que de nuevo empezamos así, rotando o como sea? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues digo, como me tocó iniciar la ruleta rusa, qué interesante lo que los tres colegas nos comparten. Bueno, de hecho, bueno, el doctor Manuel Montalbán y yo, pues, andamos muy de la mano, entonces como que ahí estábamos prácticamente comentando cosas muy parecidas, pero lo que la doctora Castillo comentó, qué interesante investigación, no sabía, de hecho, quiero leer lo que has escrito, eso de Chunconcuac y toda esta parte, qué interesante. Y lo de Sergio, fantástico. Yo tampoco he escuchado muy a detalle lo que has hecho así, de irte calle por calle y además la comparativa con esta mina, en fin. Pero con base en eso, yo quiero aquí lanzar estas ideas, preguntas, líneas de investigación en dos vías. La primera, el caso de Tamaulipas, de Tampico en lo particular, que tiene que ver con petróleo y con un tipo de inversión. El caso de la minería en Baja, que tiene que ver con otro tipo de inversión, es muy parecido también, conozco también el caso chino, es qué tipo de emigrante o de trabajador chino o coreano es el que es parte de este proyecto, ¿no? Es decir, así como Sergio menciona, y muy interesante, ¿no? Que 740 empresas, su inversión acumulada es casi el número y el monto de solamente una que es minera, y de esa no supo mucho. También pasó con China. El sector minero en México es un sector muy oscuro, extremadamente oscuro, y que no tiene que ver solamente con China y Corea, con los canadienses y con los estadounidenses. Y yo conozco de primera mano
algunas inversiones chinas en minería, y bueno, pues es como literalmente un abismo oscuro donde mejor no acercarse mucho, porque en verdad es hasta peligroso investigar minería china en México. Bueno, entonces, aquí lo que quiero yo anotar, mi punto es el siguiente. Lo que vemos hoy con esta inversión o esta suma de empresas que han llegado a Monterrey es que la migración es diferente. Es una migración altamente educada. Obviamente la gerencia y las direcciones en las áreas de ingeniería, pues son varones, evidentemente formados en una época con cierto, digamos, bagaje sociocultural en Corea y que podría compartir mucho de lo que se podría ver de estos varones coreanos en Ciudad de México y en otras entidades donde los hemos visto. Pero esa no es la mayoría de la inversión, de la migración coreana que ha llegado a Monterrey, y la más reciente es joven. Es joven, educada en universidades de lenguas extranjeras, que conoce muy bien y habla muy bien nuestro idioma, nuestra cultura, y que tienen otra interacción muy diferente con los locales. Por un lado. Por otro lado, aquí también hay una gran diferencia con los dos casos anteriores, es que no es una cuestión tecnológica. ¿Sí? La minera, extractiva y petróleo. Esta es tecnológica. Es otro tipo de approach, tanto para investigar y la interacción de coreanos con locales y viceversa. Entonces, con una cuestión tecnológica, además del monto de inversión y lo que además la cascada repercute, también obliga a otra cosa. Cuando yo entrevisté a el director, el gerente del proyecto de Kia, de hecho, Johnny Lee, su tarjeta, ¿no? Un coreano extremadamente global, políglota, ciudadano del mundo, le hice la pregunta de cómo tenemos que ver aquí a Motors como una empresa coreana, es decir, donde hay que preparar a nuestra población para enfrentar la cultura coreana, o es una empresa global. Y me dijo, definitivamente tienen que ver, y los que trabajan acá, que tenemos estándares globales. Es una empresa global. No es una empresa coreana, ¿no? Parte de una entrevista que le hice para una investigación que publiqué. Entonces, para estas empresas como Samsung, como Kia, Grupo Hyundai, con ese tipo de inversión de toda la rama que ellos tienen adentro, estas que son de tecnología avanzada y que requieren otro tipo de approach, es otro tipo de migración que rompe con la migración textilera de Chinconcuag y esta migración textilera que ha estado en el Bajío y demás coreana, que no vienen de una formación educativa. De hecho, debido a que no tienen formación educativa, no compiten en el mercado coreano. Tienen que irse, no tienen futuro. Y es la que vamos a ver en toda América Latina. ¿No? Entonces, este es otro tipo de inmigración. Y yo creo que aquí, pues sí, vale la pena, inclusive, les digo, dos cosas aquí termino. Trabajar en cómo vamos a hacer los periodos, la periodicidad de esta migración coreana, partiendo de la de 1905, de Yucatán, quitamos esa, pero digamos en la posguerra, cómo vamos a hacer este periodo, con base en qué criterios y en qué cifras. Porque la bronca es que a ustedes les ha pasado como a mí, vas a la embajada de Corea y te dicen, bueno, aproximadamente la migración coreana vas aquí a Nuevo León y bueno, me dan desde 100 coreanos hasta 8,000, ¿no? Y la segunda es, ¿qué tipo de inmigración es la que ha estado llegando? No solo los periodos, sino qué perfil tiene esta migración. Esta migración coreana aquí en Nuevo León es una migración que se expone, que convive, que comparte, y cada vez se ven más aquí en Monterrey matrimonios o parejas mixtas. O sea, es decir, es otro tipo de convivencia, no la que pasa o que bien se distingue en los estudios de doctora Castillo, no aquella de Querétaro donde se ve a López Dóriga, cómo pasa este video de este gerente pateando a un empleado en la planta ahí en Querétaro, no es esta minera, no de Baja California. Esta es otra migración. Por lo tanto, la faz, inclusive social de Monterrey, va a cambiar muy fuertemente próximos años, porque además ha estado llegando una fortísima inversión, inmigración china también aquí a Nuevo León, que van de la mano, porque obviamente
pues ya están trabajando en estas áreas allá en Corea con China y están replicando esto. Entonces yo creo que de estas primeras aproximaciones que ustedes han hecho y que son evidentemente empíricas, o sea, esto es lo que pasó, pero esta sí es otro contexto, ¿no? Y que quizás habrá también que, a la hora de concluir en algunas aproximaciones, qué de esto se podría también aplicar, o digamos con mejores prácticas de estos coreanos hacia los otros lugares donde están, ¿no? Yo aquí terminaría. Muchas gracias. Bueno, gracias por la reflexión, me parece interesante. Creo que para empezar, Corea es un país complejo, con una, con una cultura sumamente también compleja nos aproximamos desde la migración, pero pues sí, definitivamente estamos hablando de sectores sociales que se insertan en las empresas de muy diversa índole y cultura laboral, clase social, etcétera. No sé qué tanto, por ejemplo, cuando hablamos del tipo de enclaves, sí haya, como sucedió acá, eh, servicios que se prestan a estas empresas principales que sí son abordados por cierto tipo de población que es la que mantiene, por ejemplo, había mucha importación de productos estadounidenses a México para suplir la alimentación coreana, todo este conjunto de elementos que hay alrededor de los enclaves. No sé si hay este tipo de enclaves también allá. Es decir, la idea del enclave a mí me resulta útil, creo, para entender algunas dinámicas. No que sean dominantemente sectarias, pero sí para entender algunos elementos. Sobre todo, a lo mejor, efectivamente, cuando estamos hablando, porque yo usé un modelo que no me lo inventé, sino se ha trabajado por gente de la antropología hace muchos años que le interesaba sobre todo entender estos grupos que van de país en país con una movilidad continua para realizar obras específicas en determinadas regiones. Entonces, estos grupos de cultura global que se mueven, ¿no? Que son diversos y que sí culturalmente son muy interesantes, en realidad son sujetos que mantienen unas dinámicas internas de la empresa muy interesantes y pues yo viví eso porque trabajé dentro de esas empresas por meses, ¿no? Entonces, sí puedo entender un poco estas lógicas de enclaves, pero sí efectivamente habría que entender las nuevas migraciones. Sobre lo que creo que es interesante abundar, que muchas veces a mí me interesaría, creo, entender un poco es la inserción religiosa en la región, ¿no? Que creo que tampoco se ha trabajado mucho, pero a nosotros nos tocó el establecimiento, así como en Nuevo León, de iglesias específicas protestantes, ¿no? Eh, generalmente de esta tendencia de los nuevos pentecostales, que son las nuevas iglesias estas que están surgiendo también mucho aquí en México, y las dinámicas que se generaban. Había muy pocos grupos budistas realmente de coreanos, y eso me llamaba mucho la atención. Y las dinámicas familiares que se generaban tampoco pude profundizar muchísimo en ese punto. Es decir, cómo se establecían. Me tocó vivir varios matrimonios de coreanos y locales y familias que se tuvieron, pero no era la generalidad. Entonces, estos intercambios matrimoniales, algunos me hablaban de que sí se daban los arreglos, otros que ellos ya no estaban acostumbrados a los arreglos, o sea, había diversidad ahí también. Y yo creo que todo eso todavía nos queda como un amplio espectro de asuntos que abordar, que sí da para mucho y creo que sí es muy interesante, porque se van de una u otra manera interconectando con lo laboral también, ¿no? Y con la forma en que se teje la percepción del trabajo, de la vida, de la comunidad, de quiénes, como dice Sergio, que me pareció muy interesante,
cómo es la mujer en el trabajo y cómo es el hombre en el trabajo, ¿no? Y los comportamientos que deben tener. Eh, Me queda claro que hay empresas que probablemente las más sofisticadas tecnológicamente hablando, las mujeres tienen una inserción mucho más fácil y juegan papeles distintos a los de minería y del petróleo, donde la cuestión del género sí está muy marcada tajantemente, ¿no? Donde las mujeres todavía estamos en una posición muy desventajosa. Entonces, pues sí, creo que hay mucha tela de donde cortar. Me pareció muy rica la experiencia de escucharlos y espero regresar con ustedes en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Amarante. Yo estoy más que encantado con el diálogo porque estoy aprendiendo mucho también de estas condiciones industriales de inserción. Y yo tenía una pregunta justo para ti, Amaranta, sobre estos nuevos procesos de enclave. Creo que las dinámicas de enclave que hoy en día vemos no son aquellas que estaban dentro de la literatura, de la bibliografía clásica, ¿no? Del Company Town. Hay otras dinámicas muy influenciadas por la configuración de nuevas tecnologías, pero sobre todo de nuevas dinámicas bursátiles de inversión, ¿no? Capitales compartidos, sobre todo también proyectos, no sé si llamarlos efímeros, pero que hay una productividad anunciada en un corto plazo y una movilidad a nuevos escenarios, ¿no? Internacionales. Y con eso se están generando otras dinámicas de estos sistemas de enganches, es decir, de cómo se van articulando la fuerza de trabajo dentro de estas industrias o de estas empresas, y ahí vinculo un poquito a la pregunta, y un poquito esta línea de investigación que nos marcas, Renato, que a mí me encantó porque es algo que he estado por ahí también dialogando con Manuel. Y es que efectivamente, contar cuántos coreanos hay en México depende de las decisiones metodológicas que tomemos. La embajada te va a decir son 14,000 más o menos. El Instituto Nacional de Migración te dice 3,000. De 3,000 a 14,000 hay una disparidad enorme, ¿no? No tiene nada que ver con un sesgo metodológico. Estamos midiendo mal, hay una diferencia de cientos. No, es abismal. Y lo que sucede es que la embajada no solamente contempla a aquellos con pasaporte surcoreano que tengan residencia temporal o permanente, estancia de investigación o de estudios, sino que involucra también a aquellos coreanos en términos étnicos, es decir, de la etnicidad, es decir, que tengan pasaporte mexicano o quizá argentinos porque ya nacieron en el continente, pero tienen padres coreanos, ¿no? Para la embajada y para forman parte, ¿no? Son coreanos. Pues para el Instituto Nacional de Migración dice, no, este es un sujeto mexicano, ¿no? Nació en el país, tiene su nacionalidad, no entra dentro de mi conteo. Entonces aquí vamos viendo cómo hay una dispersión y que tiene mucho que ver con lo que también anunciaba de estas nuevas configuraciones de la era Kia, porque no solamente van a llegar estos nuevos perfiles de estudiosos que es impresionante, ¿no? O sea, no solo que están estudiando el idioma español, sino que esa es su profesión, ¿no? Ser un intérprete, no solo que domina la lengua, sino que domina los modismos culturales y se vuelven estos embajadores que van buscando poder aplanar las tensiones o posibles fricciones interculturales, ¿no? Pero digamos, hay un término que me gusta mucho y que creo que vale la pena seguir trayendo a colación, una antropóloga coreana-americana de Estados Unidos, de la UCLA, llamada Park Ki-young, habla de que la migración coreana en América Latina deberíamos entenderla como una migración rizomática, es decir, que hay distintos nodos o presencias que están vinculadas entre sí. El rizoma es como la planta de bambú, que nosotros sobre la tierra los vemos como estas grandes verticalidades que crecen, digamos, hacia arriba, pero por abajo están tejidas en red. Hay pequeños bulbos que van vinculando los nutrientes de toda la planta. Entonces, lo que dice la antropóloga es cuando nosotros estudiamos cómo se articuló la comunidad coreana en la Ciudad de México, de pronto vemos que hay un gran contingente que venía de una experiencia migratoria previa, que llegan a partir del 2001, 2002 de Argentina, y esta comunidad argentina estaba a su vez articulada por migraciones de Paraguay y de Brasil que llegaron en los años 60. Entonces, al final tenemos una serie de experiencias que no solamente van sumando pasos migratorios, sino que hay nuevas generaciones, ¿no? Entonces, hay coreanos que nacieron en Brasil, que crecieron en Argentina, pero se desarrollan profesionalmente en México. Y crea una complejidad cultural bastante interesante de estas dinámicas, y ellos también se vuelven, digamos, estos sujetos que están aprovechando este mercado de trabajo. A mí me tocó en la minera de Corea del Sur, que había un intérprete que había llegado, digamos, contratado
de parte de la empresa desde Corea del Sur, pero 2 intérpretes, uno venía de Perú, había nacido y crecido en Perú y tenía un dominio del español y había trabajado antes en una empresa surcoreana en este país, y es por su dominio, digamos, y perfección del idioma español que es contratado. Y también una coreana mexicana de Guadalajara, que conocieron de manera azarosa en un restaurante coreano, los gerentes cuando estaban haciendo una comida, una cena, fue como, necesitamos más intérpretes, ¿no quieres un trabajo? Vente, ¿no? Entonces hay una vinculación con todas estas presencias que van a ir jugando o gestando, digamos, una articulación bastante compleja, ¿no? De cómo se van articulando estos perfiles migratorios, que un poco yo lo conozco es que son flujos migratorios mixtos, ¿no? Tenemos diversas articulaciones que valdría la pena tener ahí en consideración. Y voy a cerrar con un cliché que incluso es un poco estereotipado, pero que vale la pena, nada más préstese para el ejercicio. En los estudios étnicos en América Latina decían que cuando 3 japoneses se juntan ponían una empresa, cuando se juntan 3 chinos ponen un restaurante, pero cuando se juntan 3 coreanos ponen una iglesia. Y esto de alguna manera hablaba de la importancia que va a tener para la vinculación de la comunidad en contextos migratorios de las iglesias, y particularmente iglesias cristianas para la comunidad y la migración surcoreana, porque se vuelve un espacio de socialización, de compartir la palabra, pero también la vinculación, aunque no necesariamente sea uno creyente. Yo me encontré también en trabajo de campo que muchos de los varones y mujeres que convivían o iban a los servicios los domingos, pues no es que se consideran cristianos, es como, bueno, pues es que aquí se junta la comunidad, aquí conoces personas, aquí hay relaciones laborales, aquí conoces posibles parejas también, ¿no? Hay vinculaciones matrimoniales que se dan a partir de las iglesias. Entonces, hay una importancia de estos espacios en producto de la socialización que vale la pena, creo, coincido con ambos, prestarle mayor atención para conocer cómo se están dando estos procesos interculturales en estos contextos de inversión, de industria. Entonces, yo me voy maravillado con muchas notas, aprendiendo mucho de estas experiencias y cómo, pues, espero también en el futuro podamos ir tejiendo reflexiones en colectivo, porque creo que hay varias coincidencias que vale la pena ahí, ir bajando a papel, ¿no? Muy buenas aportaciones. Adelante, doctor Renato. Gracias. Digo, muy rápidamente, es que ahorita lo que mencionó Sergio, bueno, y obviamente la doctora Castillo también, 2 cositas muy rápidas, bueno, o 3. Yo creo que de este panel debemos sacar un libro de esto, invito a que nos sentemos un día ya literalmente a ponerle fechas y todo, y yo sé que hablo en nombre también del doctor Montalbán y de España y de Málaga. 2, creo que hay otro factor muy importante de esto a considerar, y es el factor externo temporal de lo que ahora representa para los locales, o sea, nosotros, lo coreano. Es decir, y la chingoamiga lo menciona, ¿no? Dice, bueno, es que yo allá en Corea no soy muy agraciada, pues. Llego aquí y soy bonita porque soy coreana. Entonces, o sea, esto es muy importante, porque otra lo que sea la doctora Castillo, ¿no? Es decir, racismo asiático, ¿no? O sea, contra lo asiático, que todas las armas son chinas o chinos, ¿no? Chinito, y chinito no es igual a bonito, chinito no es igual a, o sea, es despectivo el término, pero hoy coreano y la coreanidad es bonito, ¿no? Y eso también, por ejemplo, aquí en Monterrey es muy claro, o sea, todos mis estudiantes mexicanas, estudiantes mexicanos, hombre, llegan los coreanos y pues, bueno, o sea, en fin, ese es otro approach, y eso no pasa con los japoneses y los chinos que llegan acá, ¿no? Por un lado, entonces, este también es otro factor muy interesante. Y otra cosa, Sergio, que tú mencionabas ahorita, yo le agregaría otra, de ese pastel que tú estás, ¿no? Poniendo muy interesante a partir de lo que nuestra colega Parga de UCLA menciona, es que además en Monterrey está pasando algo muy interesante. O sea, súmale todo lo que tú dijiste, ¿no? Sí, argentinos que van a Ciudad de México, ¿no? Bueno, étnicamente coreanos, pero que a su vez vienen de Paraguay y de Brasil. Bueno, y ahora estos argentinos que llegaron a México, que a su vez antes venían de Paraguay y todo, ahora están en Monterrey. Y esos conocen la cultura nuestra a la perfección. Y cuando digo a la perfección, me refiero a cómo hacer lo que no hay que hacer, a la mexicana, qué hay que decir, qué no hay que decir, los silencios y lo hablado. Fantástico. O sea, fantástico. Es más, sentarme con uno de ellos, una de ellas, me enseña realmente cómo soy yo, ¿no? Es decir, lo mexicano, ¿no? En su amplio aspecto. Pero el tema que quiero yo aquí abordar es que
cuando vienen estos coreanos directamente de Corea, jóvenes y no tan jóvenes, estos consideran a esta migración o estos coreanos de segunda clase. O sea, si estos coreanos son contratados a la empresa coreana, les pagan diferente, ¿no? Y estos coreanos están furiosos de estos nuevos coreanos porque sí, sabrán español y lo hablan muy bien, sabrán cultura mexicana porque han leído mucho Octavio Paz y demás, pero vinieron de intercambio un semestre o un año. Estos llevan viendo en la región toda su vida. Estos sí les saben. Es más, saben las calles y las esquinas donde hay que estar, no hay que estar, en fin. Y esos que sí les saben, por no venir directamente de Corea, no ganan igual y no son hechos igual. Entonces, también ahí hay otro tema muy interesante, ¿no? Y se está pasando en Monterrey, está pasando en Querétaro, en donde hay esta inversión tecnológica más avanzada, o sea, autopartes, etcétera, y que además es la nueva inversión que va a llegar de Corea. O sea, ya no la textilera, ya no esta migración que hemos visto. La minera sí va a llegar, obviamente, y la petroquímica, obviamente. Pero esta nueva es la que más se va a ver, sobre todo en los polos urbanos donde hoy existe, ¿no? Entonces, bueno, le agrego eso, mi querido Sergio, a todo este rizoma que tú mencionaste. Muchísimas gracias, doctor Renato. Ahora tendremos una breve participación de Dinora Contreras, que está bajo el nombre de Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Adelante, Dino. Ay, muchas gracias, Intli. Es que no podía dejar pasar la oportunidad, pues primero de felicitarlos, porque justamente creo que hablar de las empresas surcoreanas y el empresariado étnico aquí, pues en México, nos lleva a hablar de muchas vertientes que tienen que ver con los procesos migratorios, con las movilidades coreanas en México y pues sin duda es algo que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Creo que el punto que toca la doctora Amaranta es muy importante, que tiene que ver con los prejuicios y entonces cómo lo vemos, y a veces puede ser como un prejuicio positivo, un prejuicio negativo, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando hay esos nuevos encuentros, sucede. Y yo, bueno, escuchándolos, o sea, yo no puedo evitar como comentar y pues hacer la invitación como de, también hace falta como que en esta ecuación Tijuana, ¿no? O sea, siempre voy a decir como que Tijuana es muy importante porque justamente a partir de la firma del TLC en 1994, muchas maquiladoras y empresas que estaban de empresas surcoreanas que estaban en Estados Unidos se vienen de este lado de la frontera, pues se abre el parque industrial de Samsung, otro de Hyundai, y entonces vienen también muchos procesos de cambio, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no se habla mucho, pero hubo un movimiento sindical bastante importante. De hecho, el primero de Tijuana fue a partir de que unos trabajadores de una filial de Hyundai, que se llamaba Hanyang, empiezan a movilizarse y a organizarse aquí en la frontera, ¿no? Entonces, son como que estos encuentros que también hay, ¿no? Y que se dan a partir de justamente la instalación de maquiladoras, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba el doctor Valderrama sobre estas dinámicas que empiezan también a generar otras formas de clasificarse incluso al interior de las comunidades. Pasa mucho aquí en Tijuana cuando de repente está la frontera, ¿no? O sea, hay un movimiento transfronterizo de quienes viven en San Diego o en Los Ángeles y vienen a trabajar acá las maquiladoras en Tijuana, ¿no? Pero luego hay otros coreanos también viviendo aquí de este lado de la frontera y justamente pasa algo similar, empiezan a ser considerados como coreanos de segunda clase los que viven aquí en Tijuana, ¿no? Que son los que gestionan los restaurantes, que gestionan las iglesias étnicas también. Entonces ahí viene otro proceso como de jerarquización o estratificación al interior de las comunidades, ¿no? Pues nada, ¿no? Decirles como que también aquí estamos con estos estudios que tienen que hacerse también sobre el empresariado surcoreano aquí en este lado de la frontera. Y otra cosa que también no solo como espacios de socialización, sino como empresas propiamente dicho, porque las iglesias no solo están pensadas para servir a la comunidad de nacionales coreanos o surcoreanos o coreanos americanos o coreanos mexicanos, sino que también están pensadas para hacer trabajo proselitista con la población local y fundar iglesias y crear iglesias, sobre todo desde el presbiterianismo aquí. El Seminario Presbiteriano del Norte se funda por
la iglesia presbiteriana surcoreana, iglesia coreanoamericana presbiteriana, y entonces vienen y empiezan a fundar iglesias incluso antes de que llegaran las maquiladoras en la década de los 80s, ¿no? Entonces como que pues ahí hay como muchas cosas que explorar. Y pues muchas gracias por sus aportes, siempre es un gusto escucharlos. A Sergio Amaranta, me dio mucho gusto conocerle, y también pues a usted, el profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gino. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Yo justo quería apuntar a propósito de esta contribución de Dinora, quien también está haciendo estudios no solamente eso de migración, sino de cómo operan estas iglesias. Tiene un trabajo bastante interesante en su tesis de maestría sobre cómo se fundan las primeras iglesias en Tijuana, y con ello da cuenta de esta complejidad de entender la diversidad de coreanidades, digamos, fronterizas que están habitando este espacio, que vale la pena mucho ponerle atención. Creo que eso también se replica en todo el oeste. Digamos, la primera inversión surcoreana en México será de LG en 1987 en Mexicali. Pero después de esta, va a ser Tijuana. En el 91 llega Hyundai, 93 Daewoo, me parece que también en el 94 ya llega LG a la región. Entonces, importa mucho cómo va a haber un crecimiento, y que va apuntado a lo que recién decías, Renato, sobre cómo hay esta lectura de como coreanos de segunda. Y por eso a mí me interesaba mucho traer al debate, la discusión, a Amaranta, quien ha trabajado mucho en las relaciones interétnicas. Y es que hay relaciones interétnicas dentro de la comunidad, si podemos llamar comunidad, pero de estos grupos coreanos, ¿no? Que son tan complejos, y empieza a haber diferencias entre ellos. Algo que hemos estado impulsando mucho dentro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos es el concepto de la tercer Corea. Es decir, que hay una realidad de fenómenos y cultura coreana que no necesariamente están ligados a lo que ocurre en Corea del Norte o Corea del Sur, sino que es una Corea otra, que se explica a partir de la movilidad, de los contextos migratorios. Entonces, esta capa de pasteles rizomáticos de coreanos que vienen entre Brasil, Paraguay, Argentina, luego llegan a México, están generando una vida y una construcción de su identidad y etnicidad coreana que se construye desde la movilidad. Aunque la Ciudad de México está muy lejos de las fronteras, hay proyectos de vida que se tejen de manera también, digamos, transnacional. Un pequeño establecimiento de calcetines puesto en Tepito que ayuda a pagar la manutención de la colegiatura de sus hijos que estudian en Estados Unidos, pero que también mandan dinero al padre que sigue en Corea del Sur. Entonces, de pronto, participar de estos nuevos espacios, oportunidades laborales como la que se empieza a dar en Nuevo León con Kia Motors, genera, digamos, una nueva movilidad, y entonces tenemos esas coreanidades o construcciones, digamos, identitarias y proyectos de vida que ya están muy desligados o desdibujados de la península, ¿no? Entonces creemos dentro del círculo que vale la pena seguir explorando desde una visión crítica la idea de la tercer Corea para comprender esta, digamos, complejidad interétnica, a la cual pues nos encantará que tantas se suman a nuestras investigaciones, y yo pues muy a favor de que se salga ese libro y esa publicación. Ahí cerraría mi participación, y muchas gracias por pues el evento y esta charla. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante, doctora Amaranta. Bueno, dos cosas. Me preguntabas algo sobre las nuevas tecnologías. Ahí en el trabajo que realicé apenas estaban como muy en boga la cuestión del internet y demás, pero a mí me tocó vivirlo y también lo vi en trabajo de campo. Sí se crea una especie de compresión tempoespacial del que habla David Harvey con respecto al contacto con Corea o al contacto con tu comunidad, donde estás en tiempo y al mismo tiempo estás en una realidad alterna. Es decir, vives dos realidades paralelas. Cuando estamos hablando de este tipo de trabajadores, ¿no? De tiempo determinado, por tantos días, etcétera, etcétera. Entonces tú estás casi todo el tiempo en tu oficina y estás en el internet vinculado a Corea. O vinculado a tu comunidad, como me pasaba, ¿no? Y al mismo tiempo estoy trabajando ahí. Entonces es como una lógica de realidad bastante distinta, la que ya hablando en términos de cómo se aprende la realidad en estos contextos, ¿no? Y realmente sí es como, uno de los antropólogos dice, es como estar en la luna, ¿no? Estás en un espacio que en realidad ni lo asumes como propio,
pero tampoco estás fuera de, es algo muy extraño. Bueno, eso es por un lado toda esa experiencia de los trabajadores de ese tipo. El otro punto que quería hablar es que yo sí creo que dentro de lo que yo he leído, dentro de lo que he entendido como antropóloga, es que sí hay una lógica de jerarquización muy fuerte en la cultura coreana, que sí permea más allá de las fronteras, en donde hay una idea de pureza, de raza también. No me voy a ir muy a fondo en el asunto, pero creo que por ahí hay unas claves, ¿no? Entonces, sí creo que las jerarquías siguen siendo para muchos un referente, y es un referente identitario, y es un referente identitario de clase, de grupo, etcétera, ¿no? Y, y de cierta manera es obvio que suceda que si yo soy directamente vengo de Corea y soy más coreano que cualquier otro coreano, pues que ya lleva años viviendo aquí, que ya probablemente no es tan coreano. En ese sentido, la legitimación de coreanidad tiene que ver con la sustancia de no mezclarse con. Yo daría por ahí una interpretación, ¿no? Y claro que sí es jerárquico, así como es jerárquico el color de piel también. Entonces, digo, y no solo en esa cultura, también en la nuestra, pero es solo para comentarlo. Y pues yo estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ya estábamos a punto de cerrar este conversatorio pues ya ven el tiempo y me lo estoy tomando pues algo en serio como la moderadora, pero últimamente quisiera dar una muy breve relatoría de todo lo que se habló, porque me parece que es importante rescatar algunos puntos que ya se rescataron de cada uno. Aquí, bueno, resalto la importancia también del norte de México y en sus dinámicas de clústeres, de enclave, como mencionaban. Empezó el doctor Renato hablando de reconfiguraciones incluso sociales a partir de la llegada de la inversión, o sea, él lo dividió en tres grandes momentos, el momento antes de que llegara el G, cuando llega el G y diferentes perfiles de migrantes coreanos, que ya había migración familiar, ya llegó, por ejemplo, el taekwondo con el señor Park al estado de Nuevo León. Después, cuando llega el G, y como no tuvo el impacto tan grande, tan social y mediático como ya lo tuvo la llegada de Hyundai Kia, en estos tres grandes momentos que estamos actualmente, y como menciona que el mismo gobernador de Nuevo León pues tiene la voluntad de que llegue más inversión, de que lleguen más proveedores, y también menciona cuestiones nacionales, ¿no? Como un contexto de carencia de política industrial que en México, que eso también incentiva que vengan más proveedores coreanos, ¿no? De otro tipo de sectores que aquí no podemos proveer. Entonces el doctor Renato habló muy bien de ello. Posteriormente la doctora Amaranta se enfocó mucho en relaciones interétnicas, en aspectos más que nada laborales, y cómo también la etnia y estas dinámicas de enclaves también dan pie a diferenciación, discriminación e incluso relaciones violentas, conflictivas, y que también están atravesadas no solo por diferencias culturales y también lógicas de enclave, como mencionaba, diferentes salarios, diferenciación, sino que también está atravesado por la globalización, por el capitalismo, y también por cuestiones locales, sindicales, dinámicas sindicales que tampoco dejan fluir algunas cosas, ¿no? Algunos relaciones laborales. Incluso mencionaba que también por la injerencia del sindicalismo, pues también se trajeron incluso mano de obra transnacional sí, de otros países, también de otras regiones del país, como del sur, en México, cuando igual no era tan necesario, ¿no? Bueno, menciona eso. Sergio, desde su aportación, nos habla también de notas etnográficas desde el trabajo de campo, y me llamó muchísimo la atención, Sergio, cómo nos puntualizaste, o sea, desde la imagen, desde
estas nociones diferentes de comunidad, o sea, cómo a veces pensamos que la comunidad coreana y en realidad no es tan homogénea como pensamos, incluso de entrada o desde el punto de partida de la Ciudad de México, de la zona de Tepito, por ejemplo, que tiene más lugares que la zona rosa y cómo los mexicanos muchas veces identificamos la zona rosa como la zona coreana, cuando los coreanos lo toman como una zona cosmopolita. Entonces también aquí vemos la variable coreano cosmopolita y también coreano global, también como decía el doctor Valderrama de la empresa Hyundai, que no se considera tanto ya empresa coreana, sino una empresa global. Entonces también ver ese tipo de diferenciaciones, de criterios, y me parece muy interesante, Sergio, que no solo, o sea, no solo partiste de Ciudad de México en tu charla, sino que también te fuiste al norte y a la cuestión minera, que también lo mencionaba el doctor Valderrama, es muy oscura, ciertamente, y muy peligrosa si te quieres meter, o sea, es muy común casos de activistas que desaparecen, investigadores, etcétera. Son cuestiones más complejas todavía, no necesariamente coreanas nada más, sino también chinas, ya lo mencionaba el doctor Valderrama, canadienses, argentinas, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero es importante que lo menciones y que menciones la importancia económica que tiene y que también menciones que pues no ha sido tan bien estudiado. Y aquí quiero decir algo también, no sé si ubican a Cristian Burgos, es un influencer mexicano que justamente sale de ahí, de esas empresas, o sea, ahí aprendió coreano y ahí lo perfeccionó. Entonces también es importante, o sea, ver que sí tienen cierto impacto, aunque no han sido estudiados, y también ver, como también lo decía el doctor Renato, bueno, los participantes, sí, mira, Cristian Burgos fue intérprete en esa misma mina en Baja California Sur, en Santa Rosalía. Y también decir también las percepciones que tienen los mexicanos ya de los coreanos actualmente. O sea, antes tal vez las relaciones eran conflictivas, ahora también la imagen del mexicano hacia lo coreano es diferente, ya no es tan confrontativa, ya vemos, ya decía el doctor Renato, la realidad de que incluso ya hay matrimonios entre mexicanos, mexicanas y personas coreanas. Tal vez esto también atravesado por cuestiones de diplomacia pública surcoreana, del K-pop, de las series. Tal vez los mexicanos tenemos ya pues otro entendimiento de la cultura coreana a partir de esta influencia cultural tan grande que es el Hallyu, la ola coreana. Entonces también pues es muy interesante observar estas cuestiones, ¿no? Y de aquí también hablo pues de el doctor Montalbán, y ahí disculpen que no les puse bien el audio, creo que sí había una función aquí de poner el audio bien, pero en fin. Él menciona cómo la globalización ya toma cuerpo y nos muestra su polifacética implicación en cuestiones no solo de la llegada de empresas a Monterrey, a Nuevo León, como una capital, como la capital industrial del país, em, sino también algunas cuestiones escenarios interculturales. Ya estaba hablando de relaciones interculturales a partir de, pues sí, polémica política que se ha suscitado o generado con la llegada tan grande de Hyundai Kia, pero también la expectativa económica, pero también cuestiones de responsabilidad social de la empresa. Y vemos que tienen pues diferentes impactos en diferentes niveles de este estudio que realiza, que más que nada toman en cuenta también cuestiones discursivas de, pues, de la puesta en marcha del proyecto, y sí, comunicación también intercultural. Y lo que puedo resaltar, o sea, aquí hice un pequeño mapa, no sé, no se ve, pero bueno, tengo la otra muy fea, pero cuestiones sí del norte de México, de la Ciudad de México, atravesados por globalización, capitalismo, también las cuestiones de las iglesias, que ya no únicamente son coreanas como tal, sino que ya tienen seguidores mexicanos y de otras nacionalidades, relaciones de género diferenciadas de acuerdo con el giro de las empresas y quienes están, o sea, lo masculino, lo femenino.
la clasificación de lo coreano dentro de lo mismo coreano, o sea, la lógica que también puede obedecer a esta lógica de jerarquización, de etnonacionalismo de la cultura coreana, quién es más coreano que el otro. También mencionaba el doctor Renato, si bien los coreanos de la segunda generación son muy útiles como puente con los coreanos que vienen de Corea y con el país, como también hay relaciones confrontativas entre ellos mismos, cuestiones de quién, sí, de legitimidad al interior de las comunidades. Y también vemos dinámicas transfronterizas y de comunicación intercultural, ya no solo, o sea, como estamos hablando de fronteras, de cuestiones de personas que viven allá en Estados Unidos o tienen a sus hijos estudiando en Estados Unidos, o incluso personas también, como lo mencionaba Sergio y con su término rizomático. O sea, que vienen de Argentina, de Brasil, luego viven acá y luego tienen, o sea, sus hijos están estudiando en Estados Unidos. O sea, es cuestión muy compleja que por supuesto merece el libro que mencionó el doctor Valderrama. Y pues ya quiero cerrar esto, ya estamos ya muy, o sea, sí, sobre el tiempo. Muchas gracias a ustedes y pues, pues que se haga el libro. Felicidades. Muchas gracias. Pues ya, entonces ya cerramos nuestra transmisión, ¿o cómo le hacemos? Vino Sergio. Y Seth Martínez, ¿no? Pues